Son las 8:03. Es lunes y para iniciar muy bien la semana, vamos a la línea telefónica. Saludo por esta vía al licenciado Manuel Andrade Díaz, es comentarista en Poder Informativo. Licenciado, ¿qué tal? Buenos días, le escuchamos con atención. Muchas gracias, mi querido Ángel. Buenos días a todos. Pues esta semana va a ser muy importante por varias cosas que me voy a explicar. La primera porque el director general de la Comisión Federal el día de hoy debe de estar ahorita dando una conferencia matutina en las que da el presidente, en donde se comprometió a dar a conocer el estado que guarda la Comisión Federal de Electricidad de las empresas y de las personas que él dice que por su participación en la administración pública estatal en diversos sexenios, después se fueron a trabajar a empresas privadas que generan energía eléctrica y que hicieron negocios que favorecieron la privatización del servicio de energía eléctrica y la apertura energética del país, y que trajo consecuencias desfavorables para las finanzas de la Comisión Federal. Hoy en la mañana se comprometió el director de la CFE, por instrucciones del presidente, de dar a conocer los nombres de estas personas y las empresas. También se va a dar a conocer la situación económica en que está la Comisión Federal de Electricidad, y ahí viene la importancia para Tabasco, porque de ahí va a derivar la posibilidad, conociendo cómo están las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, de que se pueda cumplir el compromiso presidencial y que hizo Morena en campaña para darle a Tabasco la tarifa preferencial la más barata del país a los tabasqueños. Además, seguramente de ese análisis de cómo está financieramente la Comisión Federal de Electricidad, se va a exponer cómo se puede operar el borrón y cuenta nueva, es decir, la condición de la deuda que miles de tabasqueños tienen con la Comisión Federal de Electricidad. Me parece a mí que las señales que se han venido dando desde hace algunas semanas en relación con la Comisión Federal de Electricidad, para el caso de estos dos temas de Tabasco, son preocupantes, porque si bien puede haber todo el deseo y el compromiso del presidente de la República y el impulso del gobernador del estado para resolver este añejo problema de la resistencia civil y del no pago de la deuda, lo cierto también es que han pasado los meses y todo parece anunciar que ni se va a lograr la tarifa más baja para Tabasco, ni que tampoco se van a poder condonar los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad. Ojalá yo me equivoque, pero en mi entender y por lo que yo estoy escuchando y por lo que estoy viendo, eso es lo más probable que pueda pasar, o lo que ya está sucediendo. El otro tema es que va a entrar en su recta final el tema de la Guardia Nacional. Este tema, como recordarán quienes nos escuchan, se polemizó hasta el cansancio. La Cámara de Diputados aprobó la creación de dicho cuerpo paramilitar encargado de tareas policíacas, de investigación e intervención con amparo constitucional, y todo bajo el mando único del presidente de la República. En el Senado se modificaron en varios de sus términos transitorios la función de la Guardia Nacional, y el presidente obviamente no quedó satisfecho y ha convocado a modificar esos términos de la aprobación mencionada, porque como se aprobó con esos transitorios, pues dice él que la Guardia no le sirve. La oposición a Morena de los demás partidos, por primera vez se armaron en un frente común que tiene frenada esta ley de creación e incluso puede impedir, como lo ha hecho, que se promulgue. Decidieron, en conclusión, para poder avanzar en el tema que entra en su ruta crítica esta semana, a convocar un método de congreso abierto que le llamaron, en donde le van a dar voz a muchos especialistas nacionales e internacionales en la materia, a organizaciones y asociaciones, para que puedan normar criterios sobre los puntos de desacuerdo que hay del organismo que se va a crear de la Guardia Nacional. Yo creo que va a ser un tema de amplísimo debate, va a ser muy intenso lo que se va a discutir hoy, esta semana, en este asunto, y creo que lo que resulte no va a ser totalmente del agrado del presidente y seguramente va a ocasionar problemas políticos de división nuevamente en el país con el tema de la Guardia Nacional. Otro tema va a ser el asunto de la guerra del huachicol. Ya reventó el tema por la compra de las pipas sin contrato,
se denuncia por parte de muchas gentes que no se están cumpliendo las especificaciones que demanda el transporte de combustible según la norma oficial mexicana, que no se están cubriendo los requisitos del tamaño, del peso de las pipas, del número de ejes que establece la reglamentación oficial, y que no se tomaron en cuenta empresarios nacionales que se dedican a la fabricación de pipas y que no hubo licitación alguna. El tema ya está dando de qué hablar, se han ventilado muchos asuntos sobre ello, y dos muy importantes me parecen a mí que van a incidir en esta situación. Recordemos que el Washington Post y el Wall Street Journal, dos periódicos norteamericanos muy influyentes, manejaron hace unas semanas la información de que la escasez de combustible que había en México, de gasolina, no había sido propiciada por el robo, sino por las medidas equivocadas que había tomado el gobierno de México, particularmente cuando entró el gobierno de López Obrador, que había dejado de importar combustible y redujo de manera muy importante la compra de gasolina y las maneras de adquisición a Estados Unidos. El presidente López Obrador, cuando sale la noticia, reacciona descalificando a los medios, los tildó de aliados de la mafia del poder, negaron dicha información, los acusaron de mentirosos y otras cosas, ¿no? Pues resulta que sí fue cierto. El día de ayer se dan a conocer por parte del organismo regulador de Estados Unidos, es el que da a conocer cuánto se vende, se compra, cómo están las reservas petroleras del país. Da a conocer que efectivamente el gobierno de López Obrador dejó de comprar una cantidad importante de gasolina y combustibles de Estados Unidos por la cancelación de muchas de estas compras que el gobierno de Peña ya había prometido o había comprometido comprar. Estas compras que son necesarias para mover la industria, el mercado del país mismo, pues no se sabe la razón por la cual no se compraron, y eso va a ser también motivo de escándalo seguramente durante la semana, porque ya están contraviniendo un criterio que haya adoptado la presidencia. Y para rematar ese tema, pues acordémonos de los barcos que detuvieron en varios puertos del país, donde fueron acusados en esas conferencias matutinas de vender en alta mar gasolina robada. Pues ayer también resultó que dos de estas empresas que fueron señaladas ya fueron aclarado de que no era robada la gasolina, que no era ilegal, ya los absolvieron oficialmente con el consabido usted disculpe, y eso también seguramente va a ocasionar nuevamente ruido al tema del huachicol. Y para el otro tema que quiero comentar es el de la multa que se le pusieron a las constructoras encargadas de desmontar los terrenos donde se pondría la refinería en Dos Bocas, en donde pues prácticamente fue un tema que quedó ya oculto, ya nadie sabe, nadie supo. El término para impugnar la multa vence esta semana y yo creo que seguramente va a ser un tema que también nos va a interesar saber en qué va a terminar. Para concluir mi comentario de la semana, Ángel, hay que comentar otra vez la ola de violencia e inseguridad en Tabasco, que como todos sabemos no cesa. ¿Se acuerdan que comentamos que la antepasada fue una de las peores este año? Pues esta que pasó fue peor, porque incluso como se ha dado cuenta en nuestra estación, en la que ustedes dirigen, se ha dado cuenta en todos los medios de comunicación que asesinaron a un conocido locutor, Emiliano Zapata, a balazos en un café de la ciudad de Zapata, delante de mucha gente, y esto ya se convirtió, junto con todos los reportes de asaltos, de robos, de levantones, de secuestros, se ha convertido en un menudo problema. En el caso de Zapata, por las implicaciones políticas que trae el caso de muchas aristas y rebotes, y que se inserta ya dentro del problema nacional de atentado contra los profesionales de la comunicación. Algo tendrá que hacer el gobierno del Estado, pero a la voz de ya, porque como estamos viendo no están saliendo bien las cuentas. Apenas iniciado el gobierno, lamentamos los tabasqueños y sufrimos lo que está pasando con este tema. Como dice el dicho, creo yo, como lo hemos insistido, si quieres tener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Sería mi comentario de la semana, Ángel, deseándole a todo el mundo que tengan una semana tranquila y que podamos saludarnos nuevamente la próxima, esperando como siempre sus comentarios. Por supuesto que así será, licenciado, y sí, da miedo pues salir ya a echarse el taco, a comerse la torta, porque hasta ahí te van siguiendo los delincuentes, como entran como si fuera su casa, y ahora sí, como dijera Jaime Maussan, nadie hace nada. Así es, mi querido Ángel. Hay que cuidarse, pero sobre todo hay que exigirle
a los responsables de esto que cumplan su responsabilidad. Comentábamos la vez pasada de lo del asalto de los bancos, pues siguen dándose robos de bancos, el asalto a las tiendas estas de conveniencia, llámense Oxxos, llámense Fiesta, la que tú quieras llamar. Ahora ya los negocios, donde la gente acostumbra tradicionalmente llegar a comer, a alimentarse, a distraerse, pues también estamos viendo que esto ya se está saliendo de control. El reporte que pasaban de esta muchacha de la Chontalpa, que la secuestraron y que luego afortunadamente logró librarla y llegar a que le dieran auxilio, como los acribillados que ha habido en Huimanguillo, los asesinatos en Cárdenas, en varias partes del estado, que ya se están volviendo un asunto que empieza a preocupar, ¿no? Buen inicio de semana, licenciado, le mando un abrazo. Igualmente, mi querido Ángel, buen día para todos. Buenos días, es el licenciado Manuel Andrade Díaz, comentarista en Poder Informativo. Nada más porque ya estoy sobre el corte, le iba a platicar justamente otros temas relacionados con la inseguridad, pero se lo platico después de la pausa.